Perdón, perdón, aún no está grabando. Ya, perdón, perdón, perdón. Gracias por avisar. Gracias, Constanza, se pasó. Mm. No, estoy grabando, parece. Sí, sí, estoy grabando. Estoy grabando, perdón. Me devuelvo, me devuelvo. Ya. Entonces, geografía de la población se refiere a la descripción de la población en sus relaciones con el ambiente físico y humano con base en datos estadísticos aportados por la demografía. Ya. Vamos a verlo más. Indicadores de población dan a conocer las características de la población, evolución en el tiempo y determinar sus necesidades y con ello planear las acciones para su beneficio y progreso. Bueno, todo lo que se habla acá evidentemente es muy dinámico, ¿ya? Por lo tanto, una región que puede ser muy atractiva para vivir, para migrar, puede dejar de serlo en una década, ¿ya? Un ejemplo claro de eso, que lo vamos a ver más adelante, es el caso de Antofagasta, que en los años, está directamente relacionada con los ciclos del cobre. Cuando el precio del cobre está alto, se reactivan los proyectos mineros, porque evidentemente conviene más producir con ese precio alto, y la migración llega, ¿ya? Pero cuando el precio del cobre baja, la migración se queda ahí, pero en situaciones súper malas porque han perdido muchos de ellos sus trabajos. El ejemplo más claro de eso, como yo les decía, es Antofagasta, ¿m? Una zona donde hay una gran población migrante, que principalmente llega más o menos de las zonas como de Colombia, en el año 2007 hasta el 2010, 2012, ¿eh? Que el superciclo del cobre, y después de eso el cobre cae, hoy día se está recuperando de nuevo, y la población queda ahí en un lugar que es extraordinariamente caro. Ya, yo creo que lo comenté la semana pasada, el ingreso per cápita que tiene la región de Antofagasta es el de Londres, aunque ustedes no lo crean. ¿Ah? Es muy alto. Sabemos que el per cápita miente, porque, como dice don Nicanor Parra, o decía, yo tengo dos panes, usted no tiene ninguno, per cápita tenemos todos un pan. Es tomar a la población, dividirla por la cantidad de la misma y sacar con ella un resultado. Pero entonces, lo que quiero plantear es que hoy día mucha de esa población que migró al 2007 se fue de ahí, algunas habrá retornado, pero hay otra que se ha ido moviendo hacia el centro, ¿ya? Y puede ser que en algún momento, si esto se reactiva, mucha población migrante extranjera va a volver a ir a la zona de Antofagasta, pero también población chilena o migración interna también va a hacerlo, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando dice determina sus necesidades y con ello planea las acciones para su beneficio y progreso, por eso es súper importante tener datos estadísticos respecto a una cuestión que es crítica en Chile, por ejemplo, que es la cantidad de campamentos que hay. ¿M? O, por ejemplo, las actividades, cómo se proyectan en el futuro. ¿M? Entonces, todo esto está muy relacionado, insisto, con las dinámicas de la economía principalmente. Bueno, continúo. Algunos indicadores. Edad, por supuesto, dice es el tiempo de vida expresado en años y se grafica en rangos de edad que pueden ser quinquenales, decenales o veintenales. Ya ese corte se hace de acuerdo a lo que tú estés buscando. ¿M? Ahora, considerando eso de la edad, hay pirámides de población. ¿Ya? Se supone que las pirámides, como su nombre lo dice, tienden a ser así. No sé si me están viendo, muy estrechitas arriba y más gorditas abajo. Pero eso no siempre ocurre, ¿ya? Lo que estamos viendo en esta imagen es que la población mayor de edad debiera, en una lógica más o menos, eh, podríamos decir, natural, tender a ser menor población y mayor población los niños. Pero hemos visto que hay cosas que van a modificar eso, entre otras la esperanza de vida, el avance del desarrollo tecnológico, ¿cierto? Y de las ciencias con las enfermedades, y por otra parte, algunas situaciones de mayor precariedad laboral que hacen difícil el nacimiento de más niños. ¿Ah? No sé de qué generación son ustedes, pero yo soy de la época en que más o menos las familias tenían tres hermanos. Eran tres hijos, tres hermanos, tres, cuatro, por ahí. Y la época de mis papás eran de siete, ocho, nueve para arriba. Y hoy día es uno o dos. ¿Ya? Y por otra parte, hay un cambio en la pirámide misma.
Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Depende. Por ejemplo, hay dos formas de llamarlo. Lo que acabamos de ver arriba, antes se parece mucho a lo que está acá, que es lo que se llama población creciente progresiva. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de Perú, ¿cierto? Y esto en general podríamos decir que se da todavía en los países menos desarrollados. ¿Ya? Los países, por ejemplo, donde las mujeres postergan su edad, su maternidad, por razones de que ya tienen acceso a la educación, tienden eh, a revertir esto, ¿cierto? Pero en el caso donde los países son más pobres, una de las cosas que ocurre es que la pirámide tiende a comportarse de manera natural, ¿ya? Y este es el otro ejemplo, ¿cierto? La regresiva, donde hay una población que estamos viendo acá, no sé, por ejemplo, en esta faja que estoy mostrando, de que va de los 25, 29 hasta los 49, ahí ya está concentrándose una gran parte de la población, pero que en 1 o 2 décadas va a ser, va a estar en la cúspide de la pirámide, y eso tiene una serie de problemáticas. Por ejemplo, un problema que hoy día estamos viendo, bueno, que está viviendo el mundo. Chile no sé si lo vive precisamente de la misma manera porque tiene un sistema de pensiones bastante curioso, pero es precisamente el sistema de pensiones, donde hay una gran cantidad de adultos mayores a los cuales es necesario sostener porque ya han trabajado, pero la cantidad de personas que están en actividad laboral y están siendo recolectados sus recursos, sus imposiciones, es menor a la cantidad o al volumen de personas que hay que atender. Evidentemente, eso es como más o menos funciona en Chile, pero en gran parte del mundo se entiende que eso es así y el Estado interviene y participa activamente haciendo un aporte. En el caso de Chile no es así. Y hay otro elemento interesante a mencionar. Y tiene que ver, como les decía hace un rato atrás, que no es que los chilenos se hayan puesto más flojos, no sé si me entienden, es porque las condiciones laborales han cambiado y también los salarios han sufrido algún tipo de modificación. ¿M? Y las expectativas y los comportamientos de consumo también. Por ejemplo, en mi generación era poco usual que al menos las personas de mi estrato social estuviéramos en la universidad. Ya, hoy día podríamos decir que esa misma población de ese mismo estrato social sí ve con más posibilidad de acceder a la universidad. Por lo tanto, es muy probable que haya dos hermanos que puedan estar estudiando en la universidad, y eso cuesta plata. Entonces, al menos en nuestra lógica de país subdesarrollado y con un sistema de protección social bastante frágil, esto que estamos viendo acá, en el caso chileno, es bastante más crítico. ¿Ya? Bueno, entonces, esto sería más o menos la idea de una población estable, ¿cierto? Que es otro ejemplo donde se ve una cierta pirámide que no es tan dramática en su diferencia entre la cúspide y la base, sino que es más bien gordita. No es una pirámide egipcia, más bien una pirámide azteca. Bueno, otro indicador, la fecundidad. Se determina el resultado del proceso de reproducción humana y está relacionado con las condiciones sociales, económicas y educativas que posee la mujer y su pareja. Un poco lo que estaba hablando recién. No confundir con natalidad, sino que la fecundidad, que es como en el fondo una serie de otras variables que definen o determinan más o menos, no siempre podemos hablar de un acto de planificación, el comportamiento reproductivo de una comunidad. ¿Ya? Eh, Como les señalaba, pues, la mujer y su pareja, no sé, hoy día se consumen más cosas. ¿Ya? Uno mira un poquito más atrás, otras generaciones, y podríamos decir que eran más felices con menos cosas. ¿Ya? Y hoy día a lo mejor se es feliz con más cosas, o se intenta ser feliz con más cosas, y por lo tanto se necesita mayor ingreso. ¿Ya? Y eso también implica, eh, eh, bueno, una salida de la mujer al trabajo, que está bien, no estoy diciendo lo contrario. Ustedes, por ejemplo, aquí veo casi solo mujeres en los cursos que dicto, ¿ya? Y eso es una tendencia relativamente nueva desde el punto de vista histórico. Es muy nuevo, ¿ya? Todavía. Y además hay otros elementos que son bastante distorsionadores aún, ¿ah? Y tiene que ver con que muchas de las carreras que son preferidas por mujeres, como es esta, son carreras mal pagadas, desde el punto de vista comparativo con otras universitarias. ¿Ya?
Entonces, todavía hay elementos que siguen planteando ciertas distorsiones. Bueno, a los profesores, la pedagogía, en la que me incluyo, es un trabajo mayoritariamente femenino. Es así, los hombres somos una parte más o menos excepcional en cuanto a volumen, ¿no? Bueno, dice indicador, natalidad, es el número de nacimientos ocurridos en un año y se calcula considerando el total de la población multiplicado por 1000. Aquí solamente es el acto de, la natalidad solo mide cuántas guaguas nacen, ¿eh? Y el otro, la fecundidad, es más complejo porque, como lo decíamos, integra otras variables. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de tasas de natalidad en caso México, como un caso de natalidad regresivo, podríamos decir. Aquí disminuye 1,8, ¿cierto?, desde el 2003 al 2008. Y aquí hay otro elemento que es interesante, que por ejemplo las tasas de natalidad, volviendo por ejemplo al tema de las pensiones, es un problema. Pero por ejemplo hay países como Alemania que han visto este problema y han tratado de solucionarlo. No con mucha popularidad, por supuesto, pero por ejemplo la canciller Angela Merkel ha sido una de las grandes impulsoras de acoger refugiados a Alemania, más o menos más de medio millón en los últimos 5 años desde el conflicto de Siria. Bueno, y aquí por esto quiero aprovechar de derribar un mito. No, es que cuando llegan los inmigrantes son un costo para el país. Al contrario, los inmigrantes consumen, ¿ya? Y cuando consumen pagan impuestos, ¿ya? Y si están contratados, contribuyen a las pensiones. ¿Qué dijo Merkel? Una de las cosas interesantes que dijo, bueno, primero que hay que acogerlo porque hay personas que están sufriendo y que necesitan una mejor calidad de vida. Y además dijo, y en una de esas, además, nos van a refrescar el sistema de pensiones porque estas personas que están en actividad laboral están trabajando, tenemos una masa laboral en Alemania que es grande, pero que es insuficiente para sostener a los más viejitos. Entonces, lo decodifica como una oportunidad también. Entonces, claro, el punto es que esto se va a dar, las tasas de natalidad van a tender a ser van a ser menores, principalmente en los países más desarrollados. Entonces, claro, los países menos desarrollados o con algún conflicto aportan de una u otra manera natalidad y aportan también fuerza de trabajo porque ven una situación de mayor estabilidad en el lugar que los acoge. Bueno, la morbilidad, otro elemento a considerar, que como criterio es el que señala la frecuencia de enfermedades, enfermos y prevalencia de enfermedades en una población y se multiplica el número de casos en un año por 100.000. Bueno, esto con la pandemia evidentemente ha generado algunos cambios, pero para ver cómo se relacionan estos elementos, la morbilidad con la mortalidad, que es otro elemento, que es el número de defunciones al año multiplicado por 1000 y la tasa de mortalidad específica revela las causas de esta. Entonces, ¿cómo funciona esto que está acá? Se puede clasificar y se pueden hacer políticas públicas. Ese es el propósito también. Hacer políticas públicas y definir, por ejemplo, que la diabetes mellitus es una de las enfermedades que más aqueja a hombres y mujeres en el México, por ejemplo. ¿Por qué está el caso de México? Porque Chile tiene un comportamiento parecido. Y viendo estos datos, el senador Guido Girardi fue uno de los que impulsó la ley de los sellos. Y Girardi se ha ido dando vuelta por distintos países del mundo porque quieren copiarle la idea. Y uno de los países que quiere copiarle la idea es precisamente México, que tiene unos niveles de obesidad bastante parecidos a los chilenos, un poquito más incluso. ¿Ya? Entonces, con esos datos, tú dices, bueno, acá hay un comportamiento que se puede corregir. ¿Ya? Y ya no de manera individualizada, no decirle no coma, sino que poniendo la restricción a la industria, porque esa industria es la que masivamente vende sus productos. ¿Ya? Eh, bueno, sigo rápidamente. La esperanza de vida, otro elemento, que son los años de vida media que se estima que puede llegar a vivir una persona desde su nacimiento a partir de cierta edad, y se obtiene considerando los valores promedios de defunción para cada grupo de edad en una generación. ¿Ya? Evidentemente la esperanza de vida, en la medida, vuelvo a decirlo, en la medida que los países se van enriqueciendo, debieran tener una esperanza de vida más alta, pero no siempre es así. No confundir riqueza con desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, Estados Unidos es un país mucho más rico que Chile y tiene una esperanza de vida menor que Chile. ¿Ya? Y una de las principales razones tiene que ver con que los gastos asociados a salud
en Estados Unidos son extraordinariamente caros, y nosotros tenemos un sistema público que funciona más o menos mal, y un sistema privado que funciona más o menos mal también considerando lo que se paga. Pero tenemos un sistema que cubre dos sistemas que cubren más o menos a toda la población. En el caso de Estados Unidos, tú tienes un sistema que es exclusivamente privado, y si no tienes un sistema privado, no tienes sistema. ¿Ya? Hoy, hace pocos años, con el segundo periodo de Barack Obama, se creó lo que se llamó el Obamacare, ¿ya? O el Healthcare, que es un sistema de salud de protección para las personas que no pueden pagar un seguro privado. Ya, pero dicho todo esto, Estados Unidos, hay mucha gente que no va al doctor porque sabe que si va, puede hasta perder la casa, ¿ya? Porque no tiene seguro médico, y por lo tanto, muchas de estas personas se están muriendo porque, o su esperanza de vida se disminuye antes del coronavirus, por lo que decía, pero después del coronavirus, con mayor frecuencia. Para mostrarlo en simple, si uno analiza los 260.000 muertos que ya tiene Estados Unidos, que es el país con más muertos a nivel mundial por la pandemia, va a darse cuenta que quienes más sufren, las comunidades que más sufren muertes son latinos y afroamericanos, que son dos grupos de población que privilegian para su subsistencia otros gastos por sobre el gasto de salud, porque derechamente no pueden pagarlo. Entonces la esperanza de vida tiene que ver también en gran medida con el sistema de protección social que te pueda brindar un país. Y creo que es una de las discusiones que apareció con mucha fuerza en el último tiempo, bueno, no en el último tiempo, hace mucho tiempo ya, pero que una de las preocupaciones fundamentales de las personas cuando les preguntaban acá en Chile por qué quiere cambiar la Constitución, una de las razones es: quiero tener una salud que me proteja. Y en el fondo darle certeza a la gente y con eso tener mejor esperanza de vida. ¿Mm? Bueno, para mostrarlo de otra manera, en gráficos de los años 40 o 60, para entender cómo funciona esto, es la esperanza de vida en el mundo, viendo que los países industrializados tienen una mayor esperanza de vida, evidentemente. El África del sur del Sahara, que podríamos decir que se llama como la África negra, ¿ya? Que es la segunda que está ahí, ¿cierto? Tiene un comportamiento menor. Lo mismo podríamos decir que pasa con el Magreb, o el África del Norte, el África árabe, la África magrebí, ¿ya? Pero principalmente ocurre eso porque son lugares donde incluso no existen ni siquiera sistemas de salud, ¿ya? No sé si ustedes vieron, vamos a hablar de eso más adelante, pero la película Diamantes de Sangre, no sé si la vieron alguna vez, y si la han visto se la recomiendo, habla precisamente de un país como Sierra Leona, que tenía sistema de salud y después, con la aparición de los diamantes, no lo tiene, ¿ya? Y pierde su sistema educacional. Entraremos a eso más adelante, pero lo que quiero decir es que un sistema de salud desfinanciado impacta duramente en estas tasas de mortalidad, por razones obvias, ¿ya? Bueno, acá hay otros gráficos sobre la experiencia, la expectativa de vida en años, ¿cierto? Y vemos más o menos la misma tendencia en ciertos países africanos donde esto no, mire, el 85, podríamos decir van todos para arriba, pero África cae. ¿Mm? Bueno, voy a avanzar algunas cositas por tema de tiempo. Y otro elemento importante que hemos dicho es la migración. Dentro de esto hablamos de geografía social, es el desplazamiento de la población entre su lugar de origen y su destino. Este indicador permite entender los cambios socioeconómicos que existen entre el lugar de origen, perdón, y del destino. Perdón, estoy con un poco de hipo. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? ¿O qué ha pasado en el mundo hasta hace muy poco tiempo? Que las migraciones se estaban produciendo de sur a norte, de hemisferio sur a hemisferio norte. Y podríamos decir que eso todavía sigue ocurriendo en África, desde África hacia Europa, y desde Centroamérica y Sudamérica hacia el norte, ¿cierto? Pero en el caso chileno, para ponerlo en específico, hemos visto que ha ido ocurriendo algo inverso. Somos un país que está al sur y que se ha vuelto un país atractivo. Creo que hemos hecho una exagerada buena publicidad. Se ha mentido un poco, porque se ha mostrado que, claro, Chile tiene unos índices macroeconómicos que son súper buenos, con una inflación bajísima, ¿cierto? Claro, si lo comparamos con Argentina, que el PAN puede subir al doble en 3 semanas, eso está súper bien, pero la gente cuando llega acá se da cuenta que
que es un país caro y donde los sueldos son súper bajos, ¿ya? Solamente quiero explicitar una experiencia. Yo también fui migrante, ¿m? Y como migrante me fui a estudiar, bueno, estuve 2 veces en Francia, la primera como trabajador, porque el Ministerio de Educación me contrató para hacer clases de español para franceses como hablante nativo, y vivía en una escuela que nos daban un departamento, pagaban súper bien, trabajábamos súper poco, y ya, maravilloso. Y luego la segunda vez me fui a estudiar, y la principal razón es porque si yo estudiaba acá en Chile era 14 o 15 veces más caro estudiar. Entonces me fui para allá, me tomé un préstamo bancario, me compré un computador, y me llevé un poco de plata y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, tengo que encontrar un trabajo. Y bueno, primera cosa, encontré, bueno, la universidad me había aceptado, había hecho las postulaciones antes desde Chile, fui aceptado. Y claro, ¿qué cosas ocurren? Solamente para mostrar por qué el atractivo, por qué irse para allá. ¿Mm? Lo cuento como experiencia. Bueno, porque primero es más barato, porque además la formación era en 4 lenguas. Tenía clases en el magíster todos los días de lunes a viernes, incluso a veces los sábados, y las clases eran en francés, portugués, español e inglés. Porque claro, porque son las 4 zonas idiomáticas de América, que es el máster que yo hice, que es escribir las Américas. Entonces, bueno, había geografía, sociales, economía, historia, de todo un poco, de todo harto en realidad. Bueno, pero lo que quería es lo siguiente, es que, bueno, la plata yo sabía que se me iba a acabar y tenía que buscar un trabajo. Y trabajé, por ejemplo, en lavacopas. Y como lavacopas trabajaba en la mañana o en la noche, dependiendo de lo que me dijeron, eran 4 horas al día. Y eso me servía para, bueno, lo primero que cuando recibí mi sueldo vi el boleto de los impuestos, ¿no? Y no sé, pues eran 600, 700 euros que ganaba por eso, que estaban declarados, 700 euros más o menos, que son como, a ver, 7 por 8, como 600.000 pesos te diría. Y de esos 600.000 pesos me quedaba como con 400, ¿ah? O 450, más o menos, 450.000 pesos para mí. Entonces, ¡pum!, venían los impuestos. Claro, a uno le duele, y dice, ¿pero por qué? Pero después te das cuenta que no tengo que estar preocupado de pagar la educación, no tengo que estar preocupado de que me echen de la U, porque la universidad tenía que pagar algo así como 100 lucas, 150 lucas al año, ¿ya? Porque en el fondo los impuestos lo estaban cubriendo, mis impuestos y los impuestos de los otros, porque yo en un momento me quedé sin trabajo, pero los impuestos de todas las otras personas contribuían a que yo tuviera un sistema de educación, y por otra parte con mis impuestos yo pagaba la salud de todo, mía y de los otros. Yo nunca usé el sistema, lo usé una vez, pero se lo pagué a todo el resto. Entonces, en ese sentido es muy atractivo, ¿ya? Y tanto así que, por ejemplo, esa platita que juntaba me servía para rentar una pieza chiquitita, ¿cierto? Y irme de viaje incluso, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que el, el, hay, hay una dinámica que se llama ¿cómo podríamos decir? Hay dos fuerzas, ¿eh? Una fuerza para salir, para emigrar, ¿eh? El pull push, así se llama, pull push. O sea, tú tienes motivos para irte de tu país y tienes motivos también para llegar a otro país. Por ejemplo, no es lo mismo que una situación de alguien que esté, no sé, migrando de una guerra. Eso evidentemente es muy distinto, ¿no? Pero yo podría decir que mi pull es o mi motivo de salida, bueno, es por buscar una formación que fuera como la que estaba buscando, que era mucho más barato que en Chile, que no me iba a quedar con deudas como la que tengo todavía con la universidad en Chile. ¿Ah? Y por otra parte, bueno, pero entonces podríamos decir, el problema es que la educación en Chile es muy cara y no tengo el tipo de formación que quiero, ¿ya? Entonces eso me empuja, ¿ya? Y a lo mejor otra razón es que si yo estudio allá, también puedo trabajar o trabajar y estudiar porque, bueno, entonces se combinan las dos cosas, eso quiero decir. Y la migración funciona así. Entonces, un elemento importante, por ejemplo, que vamos a ver en la política de Estados Unidos en los próximos años, y ya lo declaró Joe Biden, es que va a meter mucha plata a los países centroamericanos para que los centroamericanos no tengan que salir de Centroamérica, ¿ya?
porque el tema migratorio tiene que ver con las causas de base. Entonces, si tú no solucionas el problema donde ocurre, la gente va a seguir migrando. E incluso va a seguir migrando con niños, como lo hemos visto con las caravanas migrantes que salen de Honduras o de Nicaragua, pero principalmente de Honduras. Y la razón fundamental es que uno de los países más violentos del mundo, no de América, del mundo. ¿Ya? Entonces, la tasa de migración dice así, se toma los siguientes indicadores: lugar de nacimiento y lugar de residencia durante los últimos 5 años. Entonces vamos a decir que nosotros, en el caso chileno, en los 90 tuvimos una migración, a principios de los 90 una migración peruana, ¿m? Después una migración dominicana, después una migración colombiana, después una migración haitiana, y la última flujo migratorio es una migración venezolana, mayoritariamente. ¿M? Bueno, bueno, un nombre solamente para diferenciar: emigración, que corresponde al abandono del lugar u origen o nacimiento, y la inmigración, que señala el ingreso de un país internacional, ciudad nacional o estado interno, ¿cierto? Entonces se habla finalmente de migrante, porque el migrante emigra para inmigrar a otro lugar, ¿ya? Bueno, el crecimiento poblacional, ¿cómo se mide entonces? Considerando tres variables: la natalidad, restándole la mortalidad y sumándole a ello la migración, ¿ya? O en este caso la inmigración. La inmigración. Así se mide el crecimiento poblacional. Y podríamos decir que la ecuación se maneja por razones políticas, ¿cierto? O sea, si tú quieres más migrante o menos migrante, ¿ah? Si necesitas más mano de obra, menos mano de obra, si por ejemplo quieres estimular la natalidad, hay veces que algunos estados le dan cheques o bonos a las familias para que tengan más hijos, ¿ya? U otros que, por ejemplo, le ofrecen sistema educación gratuita, ¿cierto? Y por lo tanto te deshaces de un problema, no sé, por los próximos 20 años, ¿cierto? Puedes tener el hijo, no te vas a estar preocupando de que si puedes pagar o no la escuela, ¿m? Por dar algunos ejemplos. Entonces el crecimiento poblacional son esos tres elementos, pero dentro de esos elementos hay muchas decisiones políticas, quiero insistir en eso. Educación se obtiene mediante un censo nacional, cualquiera sea, ¿cierto?, que mida la aptitud de saber leer y escribir. Este indicador considera la población mayor de 6 años, incluso sin que ésta asista a un centro educativo, ¿ya? Para decirlo con más precisión, dentro de ella está otra variable, que es el alfabetismo, ¿cierto?, que indica el porcentaje de la población de más de 15 años que sabe leer y escribir. ¿Y por qué más de 15 años? Porque se supone que ya estuviste o pasaste, a lo mejor no terminaste, pero ya pasaste por el sistema escolar, ¿ya? O tuviste la oportunidad fuera del sistema escolar de aprender a leer y escribir, ¿ya? Es un indicador que es muy transparente de acuerdo a las intenciones que tenga un país con su población, ¿ya? Cuando tú ves que el alfabetismo, o en este caso el analfabetismo, se mantiene estable en el paso de las décadas o de los años, tú dices, aquí parece que no importa mucho, ¿ya? Pero uno, cuando ves una vocación social de los gobiernos, vas a ver que el analfabetismo es una de las primeras indicadores en caer, ¿ya? Bueno, respecto a actividades económicas, podríamos decir que se pueden categorizar en distintos tipos, dependiendo de la complejidad que ellas tengan, ¿cierto? Actividades primarias, por ejemplo, son aquellas que satisfacen una necesidad empleando para ello elementos o procesos naturales, ¿ya? Las 5 principales actividades primarias son la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal. Chile. Chile es un país que fundamentalmente exporta eso. Y además de eso exporta agua, como siempre digo. Porque la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal necesita de mucha agua. Por eso tenemos gran parte de nuestro problema hídrico o ese estrés hídrico, no solamente por problemas del cambio climático y la disminución de las precipitaciones, sino también porque somos campeones explotando este escaso recurso. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto a actividad primaria desde el punto de vista de las exportaciones, porque vamos a ver que desde el punto de vista del consumo interno, somos un país que funciona de una manera bastante distinta. ¿Mm? Actividades secundarias: si el agricultor decide vender su cosecha de trigo y el comprador decide emplearla para fabricar harina en un molino, este fabricante y comprador realiza una actividad secundaria. Las actividades secundarias son aquellas que transforman los productos primarios en manufactura. El único o uno de los pocos productos nacionales que tienen esta característica es el vino.
que se llama un clúster dice en economía, un clúster. Un clúster es una relación dinámica y beneficiosa desde el punto de vista económico que una cosa permite hacer otra, ¿ya? Podríamos decir hoy día que una actividad secundaria que puede ser súper importante para la humanidad es el reciclaje, ¿ya? Que a partir de elementos que pueden haberse considerado como desechos, tú vas a transformarlo en otra cosa. Hay una concepción en Estados Unidos que apareció con mucha fuerza, que es bueno, que apareció primero en el año 20, después del 29, de la crisis del 29, de la crisis económica. Franklin Delano Roosevelt, que es el mismo presidente que pelea la Segunda Guerra Mundial, se muere antes de que termine. Franklin Delano Roosevelt dice, vamos a hacer un New Deal, o sea, un nuevo acuerdo, un nuevo trato. Y este nuevo trato, no sé si han escuchado por la nueva constitución, queremos un nuevo trato, este nuevo trato va a reconocer una serie de derechos, ¿ya? Y de acciones. Bueno, el New Deal, para decirlo en corto, permitió la reactivación económica, se construyeron grandes represas y obras públicas que permitieron que las personas que quedaron cesantes en el 29 pudieran recuperar el trabajo y la dinamización. Bueno, hoy día, bueno, y después, hoy día se está hablando de un Green New Deal, que es un nuevo trato verde, ¿ya? Y que consiste en dinamizar la economía estadounidense abandonando los combustibles fósiles y privilegiando el consumo de energías renovables no convencionales, eólica, solar, entre otras, y también reciclando, haciendo uso del reciclaje. Entonces, aquí hay un elemento que también, como actividad secundaria, está todavía en pausa, pero podríamos ver que pronto, y el caso de Chile, lo vamos a ver con las energías renovables no convencionales, se puede convertir en un elemento súper importante. Y en tercer lugar están las actividades terciarias, que dice así, hay un grupo de las actividades económicas humanas denominadas terciarias, que son las que se realizan para poder brindarnos diferentes servicios y son indispensables para la realización de las actividades de tipo primaria y de tipo secundaria. Por ejemplo, si se contrató una empresa para transportar el trigo hasta el molino, los dueños de la empresa de transporte y sus empleados se encargan de realizar una actividad de tipo terciaria. Otros ejemplos son los negocios inmobiliarios, los bancos, los lugares de comunicación, las empresas de tipo aseguradora, etc. Hay alguien que estaba esperando entrar. Bueno, en el caso de Chile, podríamos decir que gran parte, perdón, no solamente de la población, sino que también de nuestro crecimiento económico, se sostiene en esto, ¿ya? Cuando le dicen Chile creció un 10%, o hoy día que está en un menos 15% más o menos producto de la pandemia, gran parte de ese crecimiento no se produce necesariamente porque vendamos mucho cobre, ¿ya? Se produce principalmente por consumo interno. ¿Mm? Y ese consumo interno está asociado con un elemento que es fundamental en la economía chilena, que es la deuda. Perdón, que me pica una pierna. ¿Ah? Y me duele una pierna. Es la deuda. La deuda es una... No hay que verla por sí como algo malo. ¿Ah? De hecho, la deuda es la que permite dinamizar muchas veces la economía. ¿Mm? Yo no tengo dinero, no tengo capital para hacer un negocio, voy al banco, pido deuda, me dan un préstamo y puede que con eso eche adelante mi negocio y con eso pueda luego emplearse gente en mi trabajo, ¿ya? El punto es que en el caso de Chile, gran parte de las personas que trabajan o que son fuerza laboral es trabajo de carácter terciario, ¿ya? Eh, por ejemplo, cosas que son bien tristes, ¿ah? Lo digo con mucho respeto y pena. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado ver, bueno, no ahora por la pandemia, gente que con oficinas literalmente de cartón están en las calles captando gente. No sé si ustedes han visto esto, no sé, por BTR, Movistar, y están con su oficina de cartón, ¿cierto? Paraditos ahí, de repente a todo el sol. Y me pregunto yo, y siempre me he preguntado, bueno, ¿y dónde van al baño? ¿Dónde comen? ¿Dónde almuerzan? Probablemente llevan su pote, su tupper, y tienen que comerse la comida helada, ¿ya?
Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque esto de actividad terciaria en Chile, hay gran parte de la población que se emplea en ella, y además esa población tiene una situación o una condición laboral que es súper vulnerable. Es súper vulnerable, ¿ya? Esto de que, no sé, pues voy a trabajar y voy a ir al casino y me van a dar la comida del almuerzo en el casino, eso prácticamente es contado con los dedos, ¿ya? De hecho, la gente que trabaja en una empresa tiene que pagarse el almuerzo y a lo mejor es más caro en relación a sus ingresos y sigue llevando su pote de comida, ¿ya? O simplemente no puede pagarlo, por dar algunos ejemplos. Entonces, el mundo terciario, en el caso chileno, vuelvo a decirlo, emplea a mucha gente, a la gran mayoría de las personas, pero es extraordinariamente vulnerable. Y dentro de eso podríamos agregar otro elemento importante, que es que muchas de estas personas trabajan por comisión, por boleta, por meta, y por lo tanto su salario también se modifica. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque volviendo un poco atrás al tema de natalidad, de población, de planificación, bueno, tomar decisiones en situaciones de vulnerabilidad es mucho más difícil que tomarlas cuando tú tienes ciertas certezas, al menos en el plano laboral. ¿Mm? Bueno, dicho esto, hay otro tipo que son las actividades cuaternarias, que son aquellas vinculadas a la comunicación, la tecnología y la investigación. Google, Microsoft, incluso podríamos decir hoy día Tesla, por nombrar alguna, pero esas para nosotros están obviamente muy lejos. La razón fundamental es que somos un país que el Estado no invierte o no participa activamente en desarrollo tecnológico, ¿ya? Voy a mostrarle más adelante un video que precisamente el presidente de Corfo de la administración anterior explica aquello, ¿ya? Y todo está bien, un poquito abierto al libre mercado, y si al libre mercado no le interesa, no lo hace, ¿ya? Eh, bueno, por ejemplo, un caso, podríamos decir, ejemplar, es el caso de Alemania. ¿Mm? Alemania, su, sus exportaciones están fundamentadas en actividades, podríamos decir, cuaternarias, vinculadas a la tecnología, a la investigación, a la comunicación. Por ejemplo, tecnología e investigación, voy a nombrar algunas empresas: Siemens, Bosch, em, Henkel, em, bueno, y todas las marcas automotrices. En ciencia, en ciencia médica, por ejemplo, hay la segunda vacuna que está con mucha fuerza es una empresa alemana, ¿cierto? Y mucho en desarrollo en energía solar a nivel europeo. A pesar de que Alemania tiene poco sol comparado con otros países como España o Chile, el campeón de energía solar en Europa. Bueno, pero como anécdota les cuento que uno de los problemas que se ha vivido en ese plano, en la economía alemana, es que son tan exitosos que los chinos, que hoy día lo compran todo, están comprando también las empresas alemanas, y eso puede parecer muy bueno, sonar muy bien, pero los ponen en un grado de vulnerabilidad, eventualmente ante un conflicto que puede haber diplomático con China. China puede tomar alguna acción. Y se los cuento esto porque, no sé si lo saben, hace menos de 1 o 2 semanas, CGE, que es la principal compañía eléctrica de Chile, fue vendida a una empresa china, ¿ya? Entonces, cuando los chinos se enojen con nosotros, pueden literalmente cortarnos la luz, ¿ya? Lo menciono como nota aparte porque no vamos a decir que China es un régimen muy democrático y muy dialogante, ¿no? Bueno, y China es un buen ejemplo también de actividades cuaternarias. ¿Cómo pasó en 40 años de pasar de una acción, de una actividad primaria a lo que es hoy día una actividad cuaternaria? Hace 10, 20 años nosotros decíamos, esta cuestión es china, es mala. Pero hoy día nos damos cuenta que probablemente todos los productos, yo aquí tengo un Huawei, ¿cierto? Que en relación precio-calidad es muy bueno, ¿ya? O sea, por menos de 80, 100 lucas puedes tener un teléfono que no te va a fallar. Tampoco es la magia, pero no necesito más. Pero, y no sé, pues y veo, y si uno empieza a dar vuelta, todos los aparatos tecnológicos que uno tiene son todos de origen chino o manufacturados en China, con licencia de otros países, pero manufacturados ahí. Entonces, bueno, ¿qué ha significado eso? También otro proceso que es
dinámico a nivel global, que es que las empresas que antes producían en sus países de origen se han ido a China porque es más barato producir, porque tiene una moneda que es más débil, a propósito, ¿eh? No creer que una moneda fuerte necesariamente es bueno, ¿m? Porque eso significa que tus costos de producción son más altos para quien quiere comprar tus exportaciones y por lo tanto eres menos competitivo. ¿Eh? Entonces, China constantemente baja artificialmente su moneda, ¿eh? Y con ello se mantiene, no hay cómo competir, eso es simple, ¿ya? O sea, si esto me cuesta, no sé, si producir un stick fix en Chile me cuesta, no sé, 100 pesos, en China me cuesta 20, y más el transporte 5 más 25, entonces lo voy a producir allá y a la gente aquí la dejo sin trabajo, ¿ya? Funciona así. ¿Mm? Bueno, en cuanto a los recursos naturales, evidentemente las actividades, todas las actividades, las cuaternarias, las terciarias, las secundarias, necesitan de las primarias, de los recursos naturales. ¿Ah? Y vamos a ver que hay una dinámica que no ha desaparecido en los últimos 200, 300 años, que es que los países ricos o las potencias van, invierten, conquistan, invaden a los países más pobres y extraen los recursos naturales o a bajo costo o gratis, ¿ya? A cambio dan préstamos, etc. Voy a volver al caso de China. África ha tenido un tremendo avance desde el punto de vista del desarrollo de las obras públicas, porque son países extraordinariamente pobres, no porque no tengan recursos, tienen muchos recursos, pero Europa se ha, voy a ser poco diplomático, se ha surcido a África, ¿eh? Considerando que le ha quitado prácticamente todo. Todas las empresas petroleras que están en África son de origen europeo. Bueno, después dicho esto, hoy día China ha llegado a África, ya ha invertido gran cantidad de recursos en obras públicas, y a cambio de ello le ha pedido deuda, ha endeudado a los países africanos, o le ha pedido que le cedan tierra. Por ejemplo, hay una parte de Etiopía, o en el caso de Ucrania, que está en Europa del Este, no es África, que también el Estado ucraniano le cedió terreno, ¿ah?, a China para que allí cultive los productos alimentarios necesarios para su población. Entonces es curioso, es como un enclave chino dentro de Ucrania y hay un enclave chino dentro de Etiopía. ¿Ah? Digo esto porque también pone en tensión otras cosas que fuimos hablando en clases anteriores, el concepto de frontera. ¿Ah? En el sentido de la globalización, hablar de frontera es cada vez más inestable, es más impreciso. ¿Mm? Bueno, los recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su demanda actual o potencial. ¿Mm? O sea, es tal cual lo encontraste. Luego, decir que los recursos naturales son también aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa, materias primas, minerales, alimentos, o indirectas como servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la vida del planeta. ¿Ya? Entonces los recursos naturales son la riqueza o la potencia de una nación. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Hago la pregunta. ¿Los recursos naturales son la riqueza o la potencia de una nación? ¿Están de acuerdo con ello, no? ¿Sí o no? ¿Y por Sí, qué? yo opino que sí, ¿Cree que sí? sí, ¿Por qué? porque eso le permite crecer como nación Ujú. sin estar como dependiendo de otros, porque si no hay que comprarlo a otros, Pero cuando tú produces a otras naciones. un recurso natural, lo más probable es que ese recurso natural, cuando tú lo explotas, sobrepasa tu propia demanda. O sea, en el fondo igual va a depender de otro. Tú vas a producir algo para venderlo. ¿Mm? Claro, y va a recibir recursos por eso. Sí, podríamos decir que sí. Que claro, efectivamente. A O ver, sea, ¿qué? sí se vende, pero la administración lo administra el propio país, entonces igual tiene su poder, ¿no? O sea, está en el poder Mm, de esa nación esos recursos. mm, O sea, por algo existe la nación, porque tiene algo que administrar. claro. ¿Supieron lo que pasó ayer en el Congreso con la ley de pesca, o no? ¿Han oído hablar de la ley de pesca? ¿O la ley Longueira? No sé si han escuchado de ella. Ayer se No, invalidó. ¿de ¿Cómo?
No le preguntaba qué pasó. Bueno, ayer, por primera vez en la historia reciente de Chile, se acaba de anular una ley. Y la ley Longueira, o ley del pesca, la anularon porque es una ley que está probadísimo que fue financiada por los grandes industriales de la pesca que obtuvieron miren, escuchen bien esto, a perpetuidad los recursos marinos de Chile. 7 empresas o 7 familias que se llaman son dueñas de todo el mar de Chile a perpetuidad. Y bueno, y dentro de eso se comprobó que eh, principalmente senadores y diputados de la UDI pusieron indicaciones en el proyecto que eran copy-paste textual de los correos que le mandaban las empresas para decirle tienes que poner esto. ¿Ya? Está aprobado, de hecho, Jacqueline Van Rieselberghe fue investigada por eso, o está siendo investigada, y Jaime Orpi perdió el fuero, está siendo investigado, probablemente va a estar preso por eso. ¿Ah? Y lo que quiero decir es que, un poco para desmitificar esto que están planteando, los recursos naturales pueden estar en una nación, pero no necesariamente son de esa nación. ¿Mm? No sé si me explico con lo que acabo de decir. U otro ejemplo, el litio. El litio en Bolivia es estatal, es de los bolivianos, se supone, ¿no? Y en el caso de Chile, ¿el litio de quién es? ¿Lo saben ustedes o no? De Julio Ponce Lerú. Y Julio Ponce Lerú es el dueño de Sokimich. El chisme, ¿no? Fue ex marido de una de las hijas de Pinochet y Pinochet le entregó a Sokimich gratis. Ya, bueno, y esa empresa, Sokimich, financió a todos los partidos políticos, sin excepción, ¿Mm? De izquierda a derecha. Creo que la única excepción es el Partido Comunista, que el Partido Comunista siempre ha dicho que quiere nacionalizar, entonces obviamente no le iban a pasar plata. Pero todos los otros partidos, antes de la llegada del Frente Amplio, todos del sistema binominal, todos fueron financiados por Sokimich. ¿Mm? Entonces, ojo con eso. ¿Los recursos naturales son la riqueza o la potencia de una nación? ¿Sí o no? Puede ser que sí, porque evidentemente es una actividad económica. Es una actividad súper que si tú no lo tienes, no tienes ingreso, no tienes ese recurso. Pero quiero volver a lo que yo les decía antes, que es la experiencia de un país que se llama Sierra Leona. Y pregunto, no sé si ustedes han visto una película que se llama Diamantes de Sangre. Sí, yo sí la vi. Ya. Bueno, y Diamantes de Sangre, quienes no la hayan visto, véanla. ¿Ah? Trabaja Leonardo DiCaprio ahí, bueno, ya no es el jovencito de Titanic, ¿no? Sino que ya está más Leonardo DiCaprio, le pasa lo que le pasa a todo el mundo, pero un muy buen actor, una muy buena actuación, y ahí muestra lo que es el tráfico de diamantes, que es una cuestión extraordinariamente cara, y que cuando se descubren diamantes en Sierra Leona, que podría parecer una tremenda oportunidad, fue finalmente el inicio del fin de Sierra Leona, porque apareció la corrupción, las grandes potencias pusieron sus platas ahí, corrompieron al sistema. Lo mismo pasa con el petróleo en los países africanos. Dictadores que están... O sea, África es un país donde los dictadores son la regla, ¿no? Dictadores que pueden estar 20, 30 años y uno dice, bueno, ¿y por qué el mundo occidental no se escandaliza y no pide una intervención militar? Bueno, porque esos dictadores le aseguran a las empresas o europeas o estadounidenses o japonesas la extracción de los recursos y a cambio reciben su coima. ¿Ya? Y eso va implicando o va pudriendo todo el sistema. ¿Ya? A mí me preocupa eso un poquito en Chile hoy día, ya que antes, hace menos tiempo que no manejábamos esa información, podíamos creer que eso no nos iba a pasar, yo creo que una vez está pasando, ¿ya? Eh, entonces, sí pueden ser la riqueza y la potencia de una nación, sí, o pueden ser también el calvario de una nación, y depende de cómo se administre, depende también del grado de transparencia que existe en esos países y de democracia, y por lo tanto lo que podría ser una bendición puede terminar siendo también una maldición. ¿Ya? Entonces, esto que... Y aquí hay otro elemento importante. Nosotros, por ejemplo, como chilenos, todos, tenemos un pensamiento que es un pensamiento de desarrollo basado en los recursos naturales. ¿Mm? Y lo tenemos desde, no sé, y lo digo todo, Desde el salitre. desde el salitre, pasando por el cobre. Bueno, primero fue el guano, la guanera. Después de la guanera, el salitre, como ustedes muy bien señalan. Después del salitre, el cobre. Y después del cobre, ¿cuál viene? El litio. ¿Ah? El litio.
Y a lo mejor, si somos un poquito más creativos, el sol. Considerando que tenemos el mejor desierto o el desierto con mayor radiación del mundo. Pero lo que quiero plantear es que toda nuestra estrategia económica, si es que existe, si somos generosos y hablamos de estrategia, está fundamentada en los recursos naturales. ¿Ya? Y para hacer una comparación, un contrapunto, quiero nombrar otro país, que es Finlandia. Todos hablan de Finlandia, todos sabemos lo maravilloso que es, lo que estamos en educación sabemos de eso, pero Finlandia era un país que en los años 40 exportaba madera y salmones. Esa era su principal fuente de recursos. Y bueno, y se dieron cuenta los finlandeses que haciendo eso no iban a llegar muy lejos como nación. ¿Mm? Y dijeron, bueno, ¿dónde vamos a tener que poner la plata? Vamos a tener que poner la plata en la cabeza de la gente. Y por eso hicieron una tremenda reforma educacional, se gastaron mucha plata en educación y hoy día tienen los resultados que tienen. ¿Ya? Y un ejemplo claro de eso es la trayectoria de una empresa que no sé si ustedes alcanzaron a conocer, porque hoy día es menos popular, que es la famosa marca Nokia. Que los teléfonos Nokia, no sé si alguna vez uno de ustedes o sus familiares tuvieron esos Nokia, todavía andan, ¿eh? Todavía andan, dan vuelta, pero han perdido como un poco Sí, yo sí tuve un Nokia. resistentes, ¿no? Los Lo indestructibles. indestructible, exactamente, con el juego de la serpiente, ¿cierto? Para los que son más viejitos. Bueno, Nokia era una empresa que hacía maderera. Era una empresa maderera que después se fue dedicando a otras cosas, se fue complejizando, fue recibiendo aportes del Estado y finalmente terminó exportando, vendiendo teléfonos. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso aquí, nosotros a nivel país, tenemos ese problema, porque somos un país muy rico en recursos naturales, demasiado rico y por lo tanto no nos damos la oportunidad de pensar que tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que hacer otras cosas. Bueno, avanzo rápidamente. No sé si alguien quiere decir algo más, por favor. Micrófono abierto, este es el momento de opinar. ¿Mm? Profesores opinantes. ¿Ah? Esos son los más entretenidos para los estudiantes. Profe, oiga, profe, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Ah? Y si se lo agarran en la puerta de la sala y le preguntan, siéntase feliz. Si nadie le pregunta nada, preocúpese. ¿Ah? Así que, por favor, opinen, o si tienen alguna cosa que decir, si no avanzo a la siguiente diapo, no hay problema. Bueno, voy a pasar. Dice entonces, ya bueno, aquí viene imágenes de recursos naturales solamente, y dice, los recursos naturales pueden ser determinantes de la posición económica de un país. Según autores de fines del siglo pasado, los recursos naturales juegan un papel fundamental en la división internacional del trabajo. El sur produce minerales, árboles, el Amazonas, un ejemplo claro, produce carne, ¿no? ¿Ya? Eh, la división y en la determinación del poder y la situación de cada país. ¿Mm? Bueno, eso es un poco lo que hemos dicho. Avanza un poquito. Y quiero llegar a ver esto de acá. Bueno, hablar de tipos de recursos, decir que hay clasificarlos como recursos naturales no renovables, los naturales renovables y los recursos naturales inagotables. ¿Mm? Dice así, recursos naturales no renovables, dice, son aquellos más importantes proporcionados por la esfera geológica de la Tierra en forma de materias primas, fuentes de materiales y combustibles fósiles, fuentes de energía. Son aquellos que al ser extraídos terminan por agotarse, obviamente, ¿cierto? No hay ninguna, los minerales, por supuesto, y los combustibles fósiles, como lo dice acá. Bueno, naturales renovables, la silvicultura principalmente, ¿cierto? Que es la producción maderera, ¿cierto? Que tienen la capacidad de recuperarse si se hace un uso adecuado. Pero ojo con eso, en el caso nuestro, la silvicultura se fundamenta en lo que se llama los monocultivos, que son cultivos de una sola especie, y que cuando hay una sola especie, eso termina afectando la biodiversidad que hay alrededor. Y un poco lo que pasa en el sur de Chile, ¿no? En la Araucanía y en el Biobío, con las grandes plantaciones madereras, financiadas o subsidiadas hasta hace poco tiempo por el Estado. Y que lo que hacen es sobreexplotar los suelos, aniquilar esos suelos, terminar con el agua, ¿cierto? Eh,
alterar la biodiversidad, la fauna principalmente, porque hay un monocultivo, ¿cierto? A ver, lo pongo de otra manera. Si usted anda por un cerrito por ahí, va a ver que hay muchas especies de árboles y hay muchos bichitos distintos, hay enredadera. Bueno, yo vivo muy cerca del jardín botánico, entonces está todo libre y hay conejos, de todo. Bueno, eso podríamos decir que el concepto de bosque no es un bosque, una plantación maderera, ¿ya? O un monocultivo. Pero sí decir que eso no es, entender que eso es un recurso, entendido como recurso natural, no es un bosque, ¿ya? Es un recurso natural, ¿ya? Y es un recurso explotable, pero ese recurso explotable tiene que hacerse de manera adecuada. Es cierto, podríamos decir que está preparado para la sobreexplotación, que puede producir y producir, producir, que al árbol no le va a pasar nada, va a crecer uno y otro, sí, puede ser, pero el entorno sí va a verse muy afectado, va a verse muy, muy afectado. ¿Mm? Bueno, y otro elemento importante que hay que mencionar, que es el que hoy día podríamos decir que sí o sí tenemos que tomar para nuestro futuro, que son los recursos naturales inagotables. Son aquellos que siempre están presentes y se generan por sí mismos, ¿cierto? La energía eólica y la energía solar. Y para que esto no sea tan deprimente, les voy a mostrar algo que estamos haciendo muy bien en Chile, ¿ya? Algo que estamos haciendo bastante, bastante bien y que tiene que ver con, perdón, es esto de acá. Denme un minutito. En la última administración en la administración de Michelle Bachelet, hubo un ministro, que era el ministro de Energía, Máximo Pacheco, que hizo algo bien interesante, fue alterar los contratos de la producción de energía. A ver, antes de Pacheco, lo que existía era una suerte de, bueno, existe todavía, una suerte de monopolio. De monopolio hay dos tipos hay dos negocios en la energía, la producción de energía. Las productoras y las distribuidoras. Las productoras son las que, donde están las hidroeléctricas, por ejemplo, y las distribuidoras sería Chilquinta, antiguamente Conafe, que es otra empresa que hoy día es la CGE, que fue comprada por precisamente los chinos, como yo les decía. Entonces, esas dos patitas que funcionan juntas, está muy, 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 es poco competitiva. Como casi todo en Chile, en realidad. Pues, en Chile todos son o duopolios o monopolios. Uno ve y analiza los supermercados que hay en Chile y podríamos decir que dependemos de 2 o 3 familias, o de Horst Polman, o de la familia de Walmart en Estados Unidos, o de la familia Sayé para SMU Unimark. Y uno debería decir, pero está el mayorista 10, no, pero el mayorista pertenece a una de estas. Pero está la cuenta, pero la cuenta pertenece a una de esas mismas empresas. O está el Santa Isabel, pero bueno, en síntesis, hay 3 empresas que se disputan en el mercado y hemos visto que eso es súper complejo para los supermercados, para los pollos, para el papel del confort, para las farmacias, porque eso produce o facilita la colusión, ¿ya? Dicho eso, podríamos decir que el sistema energético chileno, si no estaba coludido, estaba muy cerca de eso. Somos uno de los países que paga muy caro por la energía eléctrica, pero esto va a tender a bajar con el paso del tiempo. No lo vamos a ver todavía, pero porque se están construyendo muchas de estas instalaciones que son de carácter de energías renovables no convencionales, pero en el corto o mediano plazo vamos a ver que esto sí va a cambiar, ¿ya? Y para ello quiero mostrarles este pequeño extracto de un documental. Quien participa aquí es Al Gore, que fue vicepresidente de Bill Clinton, y un tipo muy comprometido con detener el cambio climático. Well, guess what? There are a lot of countries where the landline electricity grids are not so great. In Africa, in the Indian subcontinent. Now we're seeing this instead. Solar panels. This one in Africa is on the roof of a grass hut. Parents want their children to have access to the universe of information. Chile, a developing country, but it has great policy. You talk about excitement. This story gets me excited. At the end of 2013, they had 11 megawatts of solar. By the end of 2014, more than 400 megawatts.
by the end of last year, more than 800 megawatts. So look at what they have under construction this year and under contract to soon begin construction. $13.3 gigawatts. And there are other countries and many regions in the world that are poised for this kind of breakout. We are seeing a real turning here. On a global basis, the world gets more energy from the sun each hour than the entire global economy uses for an entire year. If we increase the fraction of that we harvest and use productively, then we can solve that part of the climate crisis. Ya. Apareció una publicidad al final, perdón. Pero bueno, podríamos decir que hay cosas que sí se están haciendo mucho mejor. Mucho mejor. Y quería mostrarle otro proyecto que tiene que ver también con Chile, precisamente con la energía solar, ¿ya? Entendida como recurso renovable. Es el desierto más árido del mundo y alberga la reserva de cobre y de minerales no metálicos más grande del planeta. La industria minera en el desierto de Atacama ha sido el principal sector productivo de Chile por más de un siglo. Hoy, otro recurso natural se está convirtiendo en el motor de la economía del país, el sol. El gran desafío, dar continuidad a este recurso solar con el nivel de radiación más alto del mundo. El economista Francisco Torrealba fundó la empresa Valhalla para resolver ese reto. Aquí, al sur de Iquique, quiere construir con su socio Juan Andrés Camus una central eléctrica que puede suministrar energía las 24 horas del día. El proyecto de Valhalla consiste en dos centrales de generación de electricidad. Una es la planta solar, que está aproximadamente 60 kilómetros de distancia acá, en el valle central del desierto. Es una planta gigantesca de 600 megawatts, pero son como 1.900 hectáreas. Es realmente un lugar gigantesco. Y por otra parte tenemos Espejo de Tarapacá, que es la central de bombeo, que es este sistema de almacenamiento. Las plantas solares fotovoltaicas producen energía durante el día. Parte de esa energía llega directamente al cliente final. El remanente va hacia el farallón por línea de transmisión y levanta agua del océano hacia un reservorio natural. Durante la noche, el agua almacenada allí pasa por turbinas y se transforma en electricidad. Después de 6 años de trabajo, la fase de desarrollo está lista. Ahora empieza el proceso de reunir capital para la construcción. La empresa surgió también gracias a la aceleradora Startup Chile de la Agencia de Desarrollo e Innovación Corfo. El gobierno chileno no invierte directamente en las empresas, su rol es regulatorio, pero a través de Corfo promueve el emprendimiento. Chile tiene un modelo más de libre mercado en esto que la mayoría de los otros países. Los otros países tienen un concepto de feed-in tariff para privilegiar ciertas tecnologías, y Chile no lo tiene. Lo que hemos establecido, sí, es un impuesto a las emisiones de CO2 por el tema del cambio climático. Entonces, de alguna manera, ese impuesto afecta la competitividad de distintas tecnologías. Gracias a esas medidas, los precios de la energía solar bajaron en los últimos años y ahora el sol está más barato que el carbón. Valhalla tiene mucho potencial y no está sola. Según Bloomberg, Chile alcanzó el primer lugar en inversión en energías renovables en América Latina. Aquí, la nueva economía verde es imparable. Ya. Bueno. Buenas noticias, ¿no? Acá hay un tema que, como decíamos, es dinámico. Al ponerle ojo a una actividad que puede ser súper atractiva, puede significar un dinamismo de nuestra economía, de toda nuestra sociedad, por ejemplo, mucho de ese desempleo que se produce por las oscilaciones del precio del cobre puede ser absorbido con un recurso que es permanente, porque esto hay que mantenerlo, ¿eh? Hay que hacer, no sé, no solamente se instalan los paneles fotovoltaicos, hay que limpiarlos, hay que lubricarlos,
y hay que hacer una serie de chequeos, y por lo tanto se necesita gente que constantemente va a estar ahí, ¿ya? Por dar un ejemplo. Otro caso que nosotros tenemos en Chile es la geotermia, ¿ya? Y de la geotermia también se hace bastante poco trabajo al respecto, ¿ya? Somos el país con más terremotos en el mundo, y eso como que se nos olvida a veces, ¿ya? Entonces, quiero solamente mostrarles una última cosita para terminar, que es un bonus track, por decirlo así, ¿ya? Que es esto de acá. Esto de acá. Energías renovables no convencionales, o RNC, ¿ya? Bueno, ¿qué está pasando en Chile? Que no sé si ustedes se acordarán de esta campaña que hizo Hidroaicén. No sé si ustedes recordarán que aparecieron en la televisión unos comerciales de que la persona se estaba secando el pelo, y cuando se secaba el pelo y prendía el secador, se apagaba la luz o del estadio o la luz de un quirófano que estaba realizando una operación de vida o muerte, al parecer. Entonces, si tú no construías Hidroaicén, finalmente ibas a provocar una suerte de un apagón a nivel país. Cosa que vivimos nosotros en el año 98, ¿eh? Ustedes, no sé si algunos de ustedes ya existían, pero en el año 98 tuvimos racionamiento eléctrico. Entonces, a las 8 de la noche se cortaba la luz porque no teníamos agua suficiente, los embalses estaban medio secos, no había posibilidad de producir hidroelectricidad, y a las 8 de la noche había que como una suerte como de toque de queda por energía. Así que llegábamos a las casas y se cortaba la luz, no había televisión, nada, así que empezaron a proliferar los juegos de cartas, las cariocas, la escoba y otros tipos de juegos, porque prendíamos una vela. Estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? No estábamos en la edad de piedra, y con una vela teníamos que estar esperando a que se cortaba la luz de las 8 hasta las 11, todo esto sin internet, por supuesto, si no hubiese sido un desastre, o insoportable para la gente. Y después de las 11:30 de la noche te daban la luz porque se entendía que a la gente ya le había dado sueño y que por lo tanto se iba a meter al sobre, a la cama, a dormir, y que ya no iba a consumir más electricidad. Y fue una forma de sostener esto. Entonces, Hidroaicén apeló un poco a esta misma idea de los recursos naturales como una cuestión limitada, y lo que creó fue, sinceramente, con mucha franqueza, una campaña del terror. Una campaña del terror, entre ellas el presidente de la época, que es el mismo de ahora, impulsó Hidroaicén, y hubo una oposición súper fuerte de la población, principalmente de esa zona, que entendía que si Hidroaicén se aprobaba, Aicén, como destino turístico con ese gran potencial, iba a ser sacrificado por este otro potencial que era el hidroeléctrico. Y este potencial hidroeléctrico hay que decir que es medio mentiroso, porque si bien permite producir energías limpias a través del agua, el proceso de producción de una central hidroeléctrica es altamente contaminante o perjudicial para el medio ambiente. O sea, cambiar la faz completa de un territorio, inundarlo, la cantidad de concreto que se tiene que llevar, la cantidad de diésel que se consume para transportar ese concreto y otros recursos, es muchísimo, ¿ya? Y digo esto porque algo parecido puede pasar con el auto eléctrico y el litio. ¿Por qué razón? Porque el auto eléctrico se supone o se plantea que es un auto que va a permitir, que es más limpio o que emite menos emisiones que el auto a diésel o a benzina. Es cierto eso. Pero el proceso de producción de un auto eléctrico, en este minuto con la tecnología que tenemos, es mucho más contaminante que producir un auto convencional. Por lo tanto, no solamente hay que pensar en las emisiones que va a emitir el vehículo cuando ya está construido, sino que también considerar las emisiones que se producen mientras el auto se construye. Entonces, entre la suma y la resta, un auto eléctrico actual empieza a ser recién ecológico después de algo así como los 60.000 kilómetros. O sea, los primeros 60.000 u 80.000 kilómetros, dependiendo del volumen del auto que vayas a comprarte, o que vaya alguien a comprar, los 60 u 80.000 kilómetros que primero consumiste, tú dices, fantástico, estoy
no estoy contaminando, mentira, ¿sí? Lo que estás haciendo es compensar la contaminación que se provocó a partir de la producción de tu auto eléctrico. Y después del kilómetro 61.000 o 81.000, ahí recién ya empieza a tener un impacto no nocivo, no vamos a decir positivo, pero no nocivo con el medio ambiente. ¿Eh? Entonces, dicho eso, las energías renovables se han ido poco a poco modificando en el tiempo, ¿ah? Y se ha ido aprovechando lo que tenemos en Chile como país, ¿no? Entonces, energía eólica y mareomotriz, ¿cierto? En las costas, energía solar en el norte. Miren, piensen solamente en el norte, el potencial y cómo se le salía el corazón al Gore, el hombre que estaba hablando en el video, pero tenemos también geotermia, ¿no? Insisto, somos el país uno de los países con mayor actividad volcánica en el mundo, ¿eh? Islandia, yo siempre digo, aquí van nuestros políticos a veces, ¿eh? No sé, pues cuando se implementó el Transantiago, fueron a mirar los sistemas de transporte, no sé, pues europeo, y no sé qué fueron a ver, porque nada funciona como el Transantiago, ¿eh? O sea, una cuestión súper simple, por dar un ejemplo, para luego volver a esto. En Europa el sistema de transporte es que si tú compras un ticket, ese ticket tú lo puedes usar durante 1 hora y te subes a un bus y después te subes a otro y después te subes a otro. Aquí tienes, no sé, pues se creó la tarjeta VIP y la gente tiene la tarjeta VIP y tiene que usarla y pagar cada vez que se sube a un bus distinto. U otro ejemplo es que tú pagas una mensualidad y compras una tarjeta y la puedes usar las veces que quieras por un mes. Y ya voy a pagar 40 lucas o 30 lucas me sale. Y por esas 30 lucas puedo usar todas las veces que quiera el bus y con eso no tengo ninguna necesidad de estar pensando en comprarme un auto y atochar las calles. Bueno, eso uno dice, bueno, ¿por qué no lo fueron si fueron a verlo no fueron a verlo? Pero la cuestión es que aquí no se implementó, se hizo de una manera súper distinta y tenemos el desastre que tenemos. Podríamos decir que, bueno, sería bueno que se fueran a dar una vuelta a Islandia, que es un país con mucha geotermia, ¿ah? Que se dieran una vuelta a lo mejor por países como España, pero más que España, Alemania, la energía solar, ¿ya? Y que se empezaran a hacer vínculos y asociaciones, ¿ya? Porque esa cuestión sí nos permitiría cambiar eso, ¿ya? Bueno, para ir terminando, Chile tiene una gran brecha de consumo de electricidad respecto a los países desarrollados, ¿ya? Nosotros, si queremos ser un país desarrollado, si queremos serlo, tenemos que consumir mucha más energía, lo queramos o no. Va a ser así. Y de hecho todos queremos de una u otra manera ser así porque se supone que un país desarrollado al tener más recursos le va a entregar más bienestar a la gente. O sea, la salud y la educación gratis se financia con países que tienen más plata. Entonces, la política energética proyecta que el consumo de electricidad crecerá entre 2 y 3 veces al 2050, ¿ya? Y se propuso como meta que al menos un 70% de la generación al 2050 será renovable, ya sea hidroeléctrica, que yo creo que es la menos limpia, pero bueno, lo es, solar, eólica, biomasa, geotermia y otras. La capacidad de generación solar pasó de 12 megawatts en 2013 a 1.914 megawatts a fines del 2017, un crecimiento del 255% anual. Y de hecho, el video que vimos de Al Gore es del 2017 porque él además incorpora todo lo que queda por construir. Así que podríamos decir que el panorama se ve bien. Y se ve bien gracias, vuelvo un poco atrás, a que hay una decisión política por destrabar este suerte de monopolio, ¿ya? A ver, para decirlo en sincero, la familia Mate, que es la misma familia que es la que nos engañó con el tema del papel confort, es la dueña de la energía en Chile, de la producción energética en Chile, ¿ya? No es la única. O sea, la familia Luxich con Alto Maipo que se va a construir, pero la familia Mate tiene ese monopolio. Y cuando se pone competencia, porque las empresas que están entrando son empresas chicas o empresas grandes que pueden hacer, no necesitan construir una mega represa para producir hidroelectricidad. Ustedes lo vieron, hay un muchacho que tiene sus estudios y sus contactos y dijo, bueno, esta es mi investigación y puedo hacer esta planta con relativa facilidad en comparación a una hidroeléctrica en el medio del desierto. Entonces, eso está metiendo más competencia y eso está haciendo que los precios bajen o que vayan a bajar, ¿ya?
Nuevos estudios impulsados por generadoras estiman que ya el 2030 el 75% de la generación de energía podría ser renovable, ¿ya? Y sería eólica, hidroeléctrica, termoeléctrica, solar, fotovoltaica y otras renovables, más o menos se distribuiría así, ¿ya? 2030, estamos a la vuelta. Bueno, y dice el 2030 la energía solar pasaría a ser la principal fuente de generación eléctrica en Chile. Bueno, este es el video que yo les mostré hace un ratito, me lo voy a saltar. For the first Y Pacheco, el exministro Pacheco, dice Chile entre los 3 países OCDE con menor costo de energía en el corto plazo. Todavía estamos con los contratos antiguos, por eso no se siente. Pero se supone que ya cuando empiece a generarse esa energía y al participar estos contratos nuevos, vamos a tener un costo más bajo. Entonces, aquí algunas cosas o características, dice, aprovechar de manera masiva las energías renovables variables requiere de un sistema más flexible. Es decir, el consumo eléctrico o la demanda varía durante el día, ¿cierto? La luz solar es más predecible por el ciclo día-noche y la eventual nubosidad. El viento tiene un patrón más impredecible localmente y en pocas horas o minutos puede aparecer o desaparecer una gran cantidad de miles de megawatts. Entonces, no con esto se quiere plantear que no se va a desaparecer del todo la energía convencional. Vamos a seguir contaminando un poquito. Pero en la medida que tengas una mayor diversidad y diversificación de fuentes de recursos energéticos, menos miedo y riesgo tienes de caer en un blackout, o sea, en un apagón, ¿ah? O en un comportamiento irregular de la energía. Bueno, quería mostrarles eso como complemento para entender que finalmente la geografía humana está íntimamente relacionada con los recursos naturales, con las políticas públicas, con cómo se interpretan los datos que se van recibiendo, si los datos se toman o no en cuenta, ¿ya? Uno de los más tristes que vimos, como ustedes ya lo escucharon y lo vieron, es el tema del hacinamiento, que lo trabajamos en una de nuestras clases, que el ministro, el ex ministro de Salud confesaba no conocer el tema del hacinamiento. Y tiene que ver con que, bueno, hay políticas que pueden ser más exitosas y otras menos exitosas. Por ejemplo, una política muy exitosa de este gobierno fue cuando se llamó a la regularización de las personas migrantes. Un poco impulsados por el miedo, las personas tuvieron que ir. Pero con eso supimos cuántos migrantes hay, más o menos dónde viven, porque siempre va a ser una cifra oscura, porque al estar en la clandestinidad no sabemos cuántos hay, y por lo tanto hay políticas públicas que no se pueden hacer. Para terminar, Independencia, que es una comuna, y Recoleta, otra comuna que está en Santiago, esas dos comunas tienen una población migrante que ha tenido un tremendo impacto, por ejemplo, en el sistema educacional y en el sistema de salud. Y los presupuestos de salud en Chile se definen por la cantidad de habitantes que tiene una comuna, entonces a eso se le pasa una cantidad de plata, que es una miseria, pero se le pasa esa cantidad de plata. Entonces cuando entra más gente en ese espacio, y tú no lo has calculado, o se va gente de ese espacio y no lo has calculado, no puedes definir políticas públicas como en educación, o en salud, o incluso en la dotación de la policía. Y hay otro elemento que también es distorsionador. Las ciudades o las comunas que tienen más contingente policial son las que menos la necesitan. El barrio alto de Santiago, donde se necesita más población, más dotación policial, es en la zona poniente de Santiago, y en las comunas que son más pobres. Pero el punto es que ahí hay malas decisiones políticas porque se interpretan los datos o mal o derechamente se opta por una cuestión que puede ser incluso incomprensible, ¿no? Y para eso incluso hoy día hay un juicio abierto contra el ex ministro de Salud respecto a cómo se decretaron las cuarentenas, por ejemplo, en Las Condes, ¿cierto? Que es una zona que tenía una cantidad de habitantes contagiados con el virus, y teníamos otra comuna como Recoleta, que tenía muchísimos más, pero que nunca se había declarado la cuarentena. Entonces, hay que ser respetuoso con los datos y considerarlo, que esto finalmente es ciencia. Y la ciencia tiene que estar al servicio de todos nosotros para tomar buenas decisiones.
Y esto, y lo de la geografía humana, es una disciplina o ciencia social que también debiera estar vinculada hacia ello. Bueno, si no hay nada más que decir, muchas gracias. Espero, voy a tener que escribir un correo para ver si me pueden habilitar el aula, porque no se me cae todo, no puedo entrar. Así que para poner el calendario con las próximas evaluaciones que acabo de decir, el trabajo, este mapita que están desarrollando es para el 6, lo vuelvo a decir, pero tengo que declararlo en el aula, para el 6 a las 23:30. El día 7, lunes, esa semana vamos a empezar a trabajar en la evaluación clave, a trabajar, es decir, acompañamiento, dudas, consultas, preguntas, porque el 18 de ese mismo mes se entrega la evaluación. En este minuto ella está en proceso de elaboración entre la profesora Damari y la profesora Alejandra Verdejo, porque como es integrada, deben estar las dos asignaturas que puedan tributar para esta evaluación. ¿Ok? Bueno, estimados contertulios, yo por mi parte no tengo nada más que decir.